Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de la diferencia entre una IRL y una SAC. Lo primero que hay que tomar en consideración es que cualquier forma societaria que uno elija y que se encuentre, ya sea en la Ley General de Sociedades o en leyes especiales, como es el caso de la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, la constitución de una unidad orgánica de carácter empresarial siempre va a implicar una mayor interrelación de diversas especialidades de tipo jurídico. Y esto razona que cuando uno inicia un negocio, ya se activan los mecanismos institucionales de la ley laboral, por ejemplo, cuando uno contrata a trabajadores. Por lo tanto, uno tiene que obligarse a seguir los registros correspondientes con respecto a los contratos de trabajo, a las obligaciones generadas por depósitos de CTS, a la obligación de entregar boletas de pago, a la obligación de establecer un mecanismo de ingresos y salidas sustentados en un reglamento interno de trabajo, así como tener en consideración los aspectos particulares de los contratos individuales de trabajo y las cuestiones sindicales en caso de que haya un registro de sindicatos dentro de la unidad empresarial. De otro lado, tenemos obligaciones de carácter previsional que tienen que ver con los depósitos correspondientes a las futuras pensiones de jubilación, que también van a ser obligación de parte de la empresa, las obligaciones de carácter administrativo frente al Estado a través de la SUNAT, el pago de impuestos que va a generar la obligatoriedad de declarar y pagar, así como las retenciones que deben de hacerse por los impuestos a quinta categoría o los pagos a salud que también deben de realizarse obligatoriamente por acción del empleador en el sistema establecido para las declaraciones mensuales. Si es que la empresa o la unidad empresarial que se va a constituir va a realizar actividades que requieran algún tipo de licencia o validación de parte de alguna institución estatal, va a tener que enfrentarse esta unidad empresarial a la solicitud de permisos, de licencias, de concesiones, de permisos especiales en el caso de explotación minera. En fin, hay una variedad de elementos que hacen que la constitución de una unidad empresarial no únicamente se limite a la redacción de un estatuto, a la organización administrativa de quién va a tener el cargo para hacer representación de la persona jurídica frente a terceros, o las disposiciones internas en las relaciones de los accionistas. Por lo que acabo de decir, esto es parte de un conjunto mayor que implica una interrelación de muchas especialidades del derecho. Por lo tanto, el conocimiento inicial de las obligaciones formales que deben de seguir los empresarios que han decidido constituir bajo el amparo de la Ley General de Sociedades o de otra regulación una unidad orgánica empresarial es amplio y debe de ser tomado en consideración con anterioridad a iniciar este tipo de estructuración de carácter legal empresarial. La empresa individual de responsabilidad limitada básicamente se distingue de cualquier unidad empresarial como la SAC o la sociedad de responsabilidad limitada en la cantidad de personas que van a formar parte del estatuto empresarial. La empresa individual, como su propio nombre lo indica, eh, visualiza que esa unidad empresarial está constituida por una única persona. Se trata de un negocio unipersonal. Esto quiere decir que la persona que tenga en propiedad esta empresa no va a poder incorporar un socio a dicha estructura, sino que siempre se va a mantener como una unidad orgánica unidireccional con una sola persona que está a cargo de ello. Para eso, esta persona que se denomina titular de la empresa individual de responsabilidad limitada puede contratar un gerente externo o puede ser esta persona misma designarse titular gerente. Las decisiones sobre la marcha de una empresa individual de responsabilidad limitada se consignan en un libro denominado Acta de Decisiones del Titular. Este libro tiene que tener la legalización notarial a efectos de inscribir los actos correspondientes a la modificación de las actividades empresariales o a la modificación del estatuto que haya constituido la empresa individual de responsabilidad limitada. Para efectos prácticos, más allá de la determinación de la cantidad de socios, tenemos el aspecto relativo a los títulos que se expiden en el marco de esta estructura empresarial,
que no son denominadas acciones, son denominadas participaciones. Y esto es importante porque las acciones tienen un tratamiento diferenciado establecido en la ley de títulos valores y generalmente son comercializables en mercados centralizados de liquidación, sobre todo cuando las sociedades anónimas pueden ser sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa y en dicho sentido, esas acciones van a estar inscritas en una entidad de conversión y liquidación que va a hacer que se pueda negociar en mercados más amplios como las bolsas de valores. Entonces, esta visualización del patrimonio, del capital social que se haya aportado a la empresa individual de responsabilidad limitada será denominada participación y no acción. Por su parte, la sociedad anónima cerrada es una entidad empresarial que en principio tiene más de un accionista y puede tener hasta 20 accionistas. Los títulos que reflejan la titularidad o la propiedad sobre capital social de la SAC se denominan no participaciones, sino acciones. Y estas acciones, como he mencionado previamente, están regidas por las disposiciones de la ley de títulos valores, sin tener la categoría que puede tener las acciones que se negocian en mercados centralizados como las bolsas de valores. ¿Por qué? Porque estas empresas, la SAC, la estructura jurídica de la SAC, se diferencia de las sociedades anónimas abiertas en que las sociedades anónimas abiertas han iniciado procesos de emisión bajo el amparo de la ley de títulos valores y en dicho sentido han estado sujetos a una supervisión de parte de la entidad que se encarga de este tipo de procedimientos, que es la Superintendencia de Mercado de Valores. La Superintendencia de Mercado de Valores es una entidad administrativa de derecho público que ejerce supervisión y regulación sobre las empresas o sobre las sociedades anónimas abiertas para verificar sus procesos de emisión. Estos procesos de emisión normalmente son los que facultan a este tipo de empresa ya sea a emitir deudas a través de bonos o a comercializar las acciones en mercados centralizados como las bolsas de valores. Pero previo a ello tiene que haber un procedimiento de evaluación y de concesión de este tipo de actividades de parte de la Superintendencia de Mercado de Valores. En conclusión, una sociedad anónima cerrada no tiene la facultad de comercializar sus acciones en mercados centralizados, sino que la comercialización de sus acciones se manejan desde el punto de vista privado y se inscriben en los libros de matrículas de acciones, ¿no? Es importante tomar en consideración que, como dije previamente, la empresa individual de responsabilidad limitada registra sus operaciones en el libro de actas de decisión de titular, mientras que la sociedad anónima cerrada lo hace en el libro de Junta General de Accionistas y paralelamente tiene un libro de matrícula de acciones en el cual se van inscribiendo los actos de transferencia, los actos que tengan que ver con algún tipo de negociación sobre las acciones, la puesta en garantía de las acciones o simplemente cualquier tipo de acto jurídico que esté relacionado con las acciones. Las acciones dentro del marco de la estructura de la sociedad anónima cerrada no se inscriben en los registros públicos, únicamente en el acto fundacional se establece cuántas acciones suscriben los fundadores, pero toda la liquidación y los registros posteriores se efectúan de manera privada a través de el libro de matrícula de acciones. Una SAC puede tener a su vez un directorio. Un directorio es un órgano colegiado que toma decisiones de carácter técnico, ya sea financiero, económico, comercial, empresarial. Se puede nombrar directores para hacerse cargo de un área específica. Los directores y el presidente de directorio normalmente tienen la capacidad de remover al gerente general y a sustituirlo en las acciones correspondientes a este. Es decir, tienen un mayor valor jerárquico, sobre todo el presidente del directorio, que el gerente general, ya que el gerente general, bajo el amparo de la Ley General de Sociedades, es un mero ejecutor. Sin embargo, a pesar de dar la posibilidad de formar un directorio en el marco jurídico de la SAC, la Ley General de Sociedades establece que este tipo de entidades empresariales pueden eximirse de la consolidación o constitución de este tipo de órgano colegiado, es decir, pueden eximirse de la creación de un directorio y basar sus actos en la Junta General de Accionistas
así como en las decisiones del gerente general, por lo cual todas las actividades de representación delegadas en la ley al directorio van a ser asumidas por el gerente general. Si bien es cierto, he dado una serie de datos de tipo general con respecto a las principales estructuras de carácter empresarial establecidas en la Ley General de Sociedades y en la Ley de Responsabilidad o de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, existen otras figuras societarias que no son de muy frecuente uso, como la sociedad de responsabilidad limitada o las sociedades en comandita, ¿no? Ese tipo de sociedades que tienen tratamientos diferenciados no son de uso frecuente y usualmente suelen omitirse por la flexibilidad que otorga la constitución o la creación de sociedades anónimas cerradas. Es cierto que en los últimos años han estado emergiendo figuras que son más prácticas, como la sociedad simplificada, que puede efectuarse a través de registro electrónico con remisión de los actuados al notario para que registre e inscriba este tipo de figuras de 100% de manera electrónica, que en realidad añaden gran practicidad, pero que no permiten tener una revisión y una adecuada elaboración de los estatutos empresariales para fijar las responsabilidades, ya sea de los accionistas, los gerentes y las interrelaciones que puedan tener este tipo de órganos de carácter fundacional de las sociedades anónimas cerradas. Ahora que conoces un poco más sobre algunas estructuras de carácter jurídico relacionados con el ámbito empresarial, si requieres mayor información, contáctame para poder asesorarte.